La palabra de Dios para esta hora proviene de uno de los libros proféticos de la Biblia hebrea, el libro de Miqueas. La historia bíblica nos enseña que Miqueas fue un profeta, no de origen urbano, no venía de las ciudades, sino de origen campesino. Y él profetizó a finales del siglo VIII, antes de la era cristiana. Miqueas provenía de una pequeña aldea llamada Moreset, que se encontraba en la llanura de Esefela, a unos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y usted tiene que recordar que el siglo VIII fue la edad de oro del profetismo israelita. Los más grandes profetas de Israel profetizaron en el siglo VIII. Miqueas fue contemporáneo de Isaías, de Oseas y de Amós. Predicó al mismo tiempo que ellos. Y predicó durante el reinado de reyes tales como Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas tenía un mensaje central y llamaba al pueblo a honrar el pacto que le unía a su Creador. Como yo les he explicado muchas veces, en la Biblia Dios se presenta como aquel que hace pactos con la humanidad, aquel que llega a acuerdos con la humanidad, y cómo usted puede entrar en una relación de pacto, y Dios desea que usted entre en esa relación de pacto. Y la relación de pacto básica entre un pueblo, un ser humano y Dios es que tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Tú eres mi Dios y yo soy tu sierva, tu siervo. Y Miqueas le recordaba al pueblo continuamente que Dios había establecido un pacto y ellos lo habían aceptado. Por eso Miqueas condenaba la infidelidad. Sobre todo cuando esa infidelidad se manifestaba en que gente de fe explotaban al prójimo. Porque esa explotación del prójimo cancela el pacto con Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que honrar a Dios. El pueblo de Dios no puede participar de las estructuras del pecado. ¿Cómo es que el pueblo de Dios va a participar del mismo mal que destruye la sociedad? Esto también explica por qué Miqueas denunció los pecados de los reyes, de los ricos, de los poderosos, de los sacerdotes judíos que estaban corruptos y de los falsos profetas. Sin temor, los criticó porque ellos, en vez de estar bendiciendo al pueblo, estaban buscando su propio provecho, su propio bienestar. Y Miqueas tiene una enseñanza bien importante para nosotros, una enseñanza que en este fin de semana que recordamos la Reforma Protestante, la iglesia protestante evangélica puertorriqueña tiene que gritar a los cuatro vientos. Y es que el ministerio cristiano no se puede utilizar como un vehículo para amasar poder y privilegio. El ministerio cristiano es para servir, no para servirse de la gente. Y la palabra de Dios es dura, sobre todo para aquellos de nosotros que tenemos la osadía de llamarnos siervos de Dios, recordándonos que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Y que cualquier líder religioso que lo que está buscando es fama y fortuna, está violando el pacto y está siendo infiel. Dado que la mayoría de los terratenientes vivían en Jerusalén. Esto es bien importante que usted lo entienda. Permítame hacer un paréntesis para explicarle. La mayor parte de la tierra que era cultivada en estos tiempos en Palestina, era cultivada por campesinos pobres. A ellos se les permitía tener un cuadrito de tierra y allí vivían y tenían que cultivar tanto espacio. Si eso le suena a usted parecido a algo de la historia de Puerto Rico, porque Puerto Rico era igual. Lo único que nosotros aquí, en el español boricua nuestro, le llamábamos a eso tal ajimao. Y los ajimaos eran personas que vivían en la finca de un hacendado, tenían un pedacitito de tierra chiquititito para sembrar algunas legumbres para ellos y después tenían que trabajar en la finca para el dueño. Lo mismo ocurría.
Lo único que los grandes hacendados no vivían en la finca, tenían un mayordomo, un capataz, un mayoral, como diríamos nosotros en puertorriqueño, que era el que administraba, y lo que hacía era que le llevaba los cuartitos mansitos, esos chavos que no se habían ganado, se los enviaban a los terratenientes en Jerusalén. Allí vivían los ricos y los poderosos. Y por eso Miqueas critica a los aristócratas de la ciudad santa, que explotaban al campesinado y a los religiosos que los bendecían, usando la fe como una pared, un parapeto para ocultarse detrás de la fe y justificar las injusticias sociales. En hebreo hay una palabra hermosísima, probablemente usted la ha escuchado antes, es la palabra shalom. Es la palabra que hasta el sol de hoy el pueblo hebreo, los israelitas, utilizan para saludarse. En una mañana así como esta, soleada, dicen Shalom Boker Tov. Shalom, paz. Boker, mañana. Tov, buena. Pero un día como este no es un Boker Tov, es Boker Dor, mañana de oro, porque el sol brilla como el oro. Esa palabra tan hermosa, Shalom, no solamente quiere decir paz, también quiere decir bienestar integral. Sin embargo, la palabra shalom se usa de manera negativa algunas veces en la Biblia hebrea, sobre todo cuando se habla de los profetas de shalom. Y déjeme explicarle qué eran esos. Habían unos profetas que vivían en la corte del rey. Vivían en el palacio, o vivían cerca del palacio. Y se pasaban allí en el palacio, bebiendo los vinos del rey, comiendo los grandes banquetes del rey. Eso era un buffet 24 horas, all you can eat. Y entonces, cada vez que el rey decía, ok, tengo que consultar algo, ¿debemos ir a la guerra o no? Él llamaba a sus consejeros militares, pero decía, búsquenme un profeta. Y se supone que el profeta orara y buscara y discerniera la voluntad divina y le dijera al rey, Dios quiere que hagas esto o Dios no quiere que hagas lo otro. Sin embargo, los profetas que vivían en la corte, bebiendo y banqueteando, siempre tenían la misma respuesta. Shalom, shalom. Paz y seguridad. Paz y seguridad. Y pasa el vino. Paz y seguridad. Y venga el vistecito. Paz y seguridad. Y tráeme el pescadito ahumado. Si el rey preguntaba si debía ir a la guerra, los profetas de Shalom decían, Shalom, Shalom, vete a la guerra. Va bien, muchacho, va bien. Si preguntaba, ¿debo aumentar los impuestos? Los profetas de Shalom decían, Shalom, Shalom, súbelo, todo lo que quiera, no es problema. Si el profeta decía, mira, hay otro pueblo que es pagano, que no adora al Dios de Israel y me dicen que me una a ellos, pero eso quiere decir que tengo que participar de sus cultos. Y los profetas de Shalom decían, Shalom, Shalom, aterriza que no hay tocón. Entra en el pacto con los idólatras, eso no es nada. Y estos falsos profetas hablaban falsamente en nombre de Dios, a cambio de dinero, de regalos y de reconocimiento. Eso usted lo ve cuando dice el versículo 11, sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y todos lo justifican y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. El Señor está con nosotros, haz lo que tú quieras y págame. Estos falsos profetas, en lugar de orar con fe, vivían en el palacio, comiendo y bebiendo. Y por eso, en vez de decir la verdad con autoridad del cielo, le decían a la gente lo que ellos querían oír. Déjeme decirle, no hay un consejero peor que aquel que nada más le dice a usted lo que usted quiere saber y lo que usted quiere escuchar. En el capítulo 22 del libro de Primera de Reyes hay un ejemplo de esto. Usted sabe que el reino estaba dividido en un momento.
Las 12 tribus se dividieron. Las 2 tribus del sur se llamaban el reino de Judá, las 10 tribus del norte se llamaba el reino de Israel. Pues el rey de Judá se llamaba Josafat. Y el rey de Israel era un sinvergüenza que probablemente está apagando fuego en el infierno, que se llama Acaz, el esposo de Jezabel. Entonces, Josafat acepta una invitación de Acaz y va a visitarlo a Samaria. Y ahí Acaz le dice, mira, ¿por qué no nos unimos los dos y luchamos contra el rey de Siria? Y conquistamos eso, entonces somos lo suficientemente fuertes para defendernos de los asirios, porque los asirios estaban a la puerta para conquistar el reino de Israel. Y Josafat, que era una persona de fe, le dice a Acaz, que era un sinvergüenza, que utilizaba la fe para explotar al pueblo. Le dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Eso está en Primera de Reyes 22, del 5 en adelante. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas. ¿Tú quieres la palabra de Jehová? No hay problema. Reunió a los profetas, unos 400 hombres, a los cuales dijo, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo renunciar a ella? Y estos eran 400 profetas de Shalom. ¿Y qué dijeron? Pues Shalom, Shalom, sube, porque Jehová la entregará en las manos del rey. Y Josafat dijo, esto huele a peje maruca. ¿Hay aquí algún otro profeta de Jehová por medio del cual podamos consultar? Y Acaz le responde, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imlá, pero yo lo aborrezco porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. ¿Usted ve lo que está pasando aquí? Él tenía 400 bambalanes y soplapotes, comiendo y banqueteando, a coro, shalom, shalom. Y había uno que es el que él aborrecía, porque se le decía la verdad. Y ahora es que podemos comprender las palabras de Miqueas, capítulo 3, versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, de los profetas de Shalom, que son los que dicen paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, le declaran la guerra. Los que usan la religión para explotar. Y eso nos debe a nosotros poner a pensar. Esa es la realidad eclesial de Puerto Rico en el 2011, donde hay profetas de Shalom diciendo paz y seguridad al que me da el dinerito, al que me invita al Capitolio, al que me invita al desayuno de oración con el alcalde. Estos son los profetas de Shalom, que usted los va a escuchar diciendo en sus púlpitos, Dios me dice que voten por fulano o por mengano, porque yo quiero ser el próximo coordinador de los programas, iniciativas de fe del municipio. La iglesia puertorriqueña le está diciendo a la gente la verdad de Dios o le está diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. Y nuestra respuesta es bien importante, porque hay un costo bien grande ser un falso profeta. El falso profeta es un apóstata que se arriesga a perder su salvación. Miqueas 3, del 6 al 7, por eso de la profecía se hojará noche y oscuridad del adivinar. Sobre los profetas se pondrá el sol, el día se oscurecerá sobre ellos, serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Y este profeta
que no banqueteaba en la corte, que no estaba bebiendo los vinos del rey, que se atrevía a decir la verdad, él contrasta su experiencia con la de los falsos profetas y se atreve a afirmar algo que nos parece hasta atrevido. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Para usted levantarse y condenar, hace falta mucha valentía, hace falta una vida limpia, y hace falta vivir en comunión con Dios. Estas enseñanzas de Miqueas nos enseñan que el ministerio cristiano tiene un costo. Tiene un costo. Y en un país como el nuestro que está en crisis, la verdad es que no hay paz. Estamos llegando a los 950 asesinatos. Creo que andamos por 946. Y falta todavía el 31 de octubre. En Puerto Rico se ha implantado la pena de muerte en el bajo mundo. Usted agarró la droga, no la pagó, no hay plan de pago. Hay una bala. Y en medio de esta situación tenemos gente diciendo shalom, shalom, paz y prosperidad. Paz y prosperidad. Dame tantos chavos y Dios te va a dar tanto más. Dame tanto dinero y Dios te va a dar tanto más. ¿Y usted cree que eso es agradable a Dios? En nuestro contexto, la iglesia solamente tiene una opción, y es llamar al arrepentimiento a todo el pueblo de Puerto Rico. A todos. Aún aquellos que estamos en nuestras casas tranquilos, que cuando escuchamos un ruido afuera, no nos atrevemos ni a llamar a la policía. Porque no nos queremos meter. La palabra de Dios es bien clara. El mensaje cristiano no se puede modificar por conveniencia, ni por la búsqueda de fama y fortuna. Nuestra palabra no se puede modificar para asegurar nuestro propio bienestar y el de los nuestros. Dios nos llama a proclamar la verdad, pagando el precio, el costo de la misma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.